Hoy nos vamos a enfrentar a una cuestión que no suele gustar a todo el mundo, pero en el momento en el que nos encontramos en el canal no tenemos más remedio que enfrentarnos a esta. Esta es la pregunta por las normas básicas de nuestro pensamiento, de nuestra forma de razonar o incluso de nuestro propio lenguaje. Sí, hoy ha llegado el momento de hablar de lógica. Mira, yo me piro de aquí. Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es centrarnos sobre todo en los principios lógicos más importantes, y así por lo menos utilizaremos esto como una oportunidad para poder hablar de una disciplina bastante importante dentro de la historia de la filosofía. La lógica. Se ve que no te puede dejar solo. ¿No te habías ido? Ya sé que la lógica es una disciplina que no suele gustar a todo el mundo, y además para muchos suele parecer bastante compleja, pero nadie va a negar que es un campo fundamental para el trabajo de los filósofos. Sí, muy bien, pero ¿por qué nos vas a hacer esto? Que sí, que ya sé que la lógica es una disciplina que realmente para muchos es aburrida, poco intuitiva, muy abstracta y mil cosas más que realmente hacen que muchos la odien. Pero cuando te pones a pensar o te detienes un momento en la disciplina, empiezan a aparecer temas que son bastante interesantes para todos nosotros. Es por ello que hay muchos temas que son muy interesantes dentro de la disciplina de la lógica, pero para poder hablar de ellos tenemos que empezar por los principios más básicos, los principios lógicos. Venga, va, nos tocará comprárselo. Pero antes de empezar, muchísimas gracias por estar viendo mis vídeos. Si os molan, darle me gusta. Además, muchos de los comentarios que me pusisteis en el vídeo anterior me están ayudando muchísimo a mejorar y a crecer, así que simplemente gracias. Y si queréis apoyar este canal y enteraros de cuando subo vídeo, nada, simplemente suscribiros, darle a la campanita y así estaréis avisados. Dicho esto, tenéis ya vuestro café, yo voy a por el mío. Una de las disciplinas más antiguas de la filosofía es sin duda la lógica, así que vamos a presentarla como se merece. Esta, una de las cosas más importantes que hace es analizar los argumentos tanto en su forma como en su contenido. Con ello, alguna de sus cuestiones básicas es analizar la validez de los argumentos, analizar la forma de los mismos, cómo se conectan las diferentes partes de los diferentes argumentos, o además cómo se conectan las ideas de los argumentos con su contexto o con el mundo real. Un aspecto bastante importante dentro de esta disciplina es que se encuentra una especie de ruptura entre la lógica clásica y la lógica moderna. ¿Cómo que una especie de ruptura? Vale, a ver, en la historia del pensamiento nos encontramos con una tendencia lógica bastante importante que se mantuvo desde Aristóteles hasta prácticamente después de la modernidad. Este nuevo modelo nacería gracias a una figura bastante importante dentro de la historia de esta disciplina, Frege. Este nuevo modelo gozaría de una gran aceptación dentro de la filosofía contemporánea. Así muchos lo llaman como el modelo estándar de la lógica. Vamos, que es la lógica que se estudia en la universidad y con la que todavía tengo pesadillas. Este nuevo modelo, protagonizado por autores como Frege, Peano, Whitehead o Russell, es el que se enseña en las diferentes instituciones académicas. ¿Pero es el único modelo que hay? Sinceramente me alegro mucho de que estés preguntando esto. Esta es una de las preguntas más interesantes dentro de la lógica y no es el único modelo que existe. Existen muchas propuestas lógicas que no funcionan de la misma manera y en cierta medida algunas de estas nuevas propuestas ponen en jaque algunos de los principios que vamos a comentar hoy. Algunos de los ejemplos de lógicas no clásicas o lógicas divergentes son la lógica modal, la lógica difusa, la lógica intuicionista, la lógica no explosiva o la lógica plurivalente. Sinceramente os recomiendo coger algunos artículos sobre estos temas porque son muy interesantes. Así que si queréis algún vídeo sobre estos temas, dejadlo aquí en comentarios. Muy bien, por convención solemos decir que la lógica estándar se basa en tres principios muy concretos, aunque esto es una leve simplificación. Estos son los principios que han de seguir todos los razonamientos o todos los argumentos. Incluso hay autores que plantean que somos incapaces de pensar sin seguir estos principios. Vale, pero ¿vas a decir ya cuáles son? Tradicionalmente los tres principios más citados son el principio de no contradicción, el principio de tercio excluso o el principio de identidad. Pero antes de que lo preguntes, no son los únicos. Encontramos otros principios que o bien se relacionan con estos o bien derivan de los mismos. Algunos de estos principios son el principio de explosión, el principio de monotonicidad de la implicación o el principio de bivalencia, aunque encontramos algunos otros. Pero vamos, digamos que los tres principios más citados y más importantes son los comentados anteriormente. Empecemos por el primero de los principios, que sería el principio de no contradicción. El principio de no contradicción es citado por Aristóteles en muchas de sus obras. Así encontramos diversas formulaciones de este principio, pero también es verdad que todas ellas hacen referencia más o menos a lo mismo. Una de las formulaciones más importantes es la que encontramos en el libro cuarto de la Metafísica. Un momento, ahora lo busco. O sea, no lo encuentro, espérate. Es imposible ser y no ser al mismo tiempo. Es eso, ¿no? El principio de no contradicción nos dice que es imposible o no se puede dar el caso de que una cosa sea algo y a la vez no lo sea. Pon un ejemplo, por favor, que me va a estallar la cabeza. Pues mira, un ejemplo, un objeto no puede ser a la vez una silla y no serlo.
Es decir, una silla no puede ser silla y a la vez no ser silla. Otro ejemplo es que un animal no puede ser un perro y a la vez no ser un perro. O a la vez un filósofo no puede ser un ser humano y a la vez no ser un ser humano. Vamos, Aristóteles dice que es imposible que se afirme o se niegue algo de forma simultánea. Sí, eso es realmente lo que dice el principio de no contradicción. Pero no olvidemos que Aristóteles no solo expondrá este principio. El otro principio que ofrecerá Aristóteles es otro de los grandes principios de la lógica. Este es el que conocemos como principio de tercio excluso. Veamos, este autor también en el libro cuarto de la metafísica afirma lo siguiente: no es posible que haya un término medio entre dos proposiciones contrarias. Es de necesidad afirmar o negar una cosa de otra. Vale, creo que eso sí lo entiendo un poco mejor. A ver, dime. Este principio lo que parece mostrar es que podemos decir que algo es o que algo no es, pero no hay una tercera opción. Vamos, que Aristóteles solo plantea la afirmación o la negación de algo, mostrando que no hay más opciones. Así existe una ambivalencia entre verdad y... Vale, a ver, cuidado aquí. Veamos que aquí es bastante fácil caer en un error bastante típico en el análisis del principio de tercio excluso. Esto ocurre cuando confundimos el principio de tercio excluso con el principio de bivalencia. El principio de bivalencia lo que nos dice es que todo enunciado puede ser verdadero o falso. Existen dos valores de verdad, la verdad o la falsedad. El principio de tercio excluso lo que está haciendo realmente es delimitar dos posibilidades dentro de la forma de un enunciado. Es decir, un enunciado solo puede ser afirmativo o negativo. Vamos, que solo podemos afirmar o negar algo. Exacto, realmente lo que está planteando Aristóteles es mostrar dos modos de enunciación, dos formas de enunciar, la afirmación y la negación. Y eso a día de hoy se mantiene. Sí, es cierto que la lógica estándar va a mantener este principio prácticamente intacto, pero es cierto que hay otros modelos lógicos que van a ir en contra de este. Un claro ejemplo es la lógica intuicionista. Pues la lógica estándar sigue utilizando el principio de tercio excluso, pero lo cierto también es que hay otros modelos que van en contra de este, como la lógica intuicionista. Aunque este ya es otro tema. Muy bien, has hablado hasta ahora de dos principios, el principio de no contradicción y el principio de tercio excluso, que son los dos aristotélicos. Pero, ¿qué ocurre con el principio de identidad? Este principio es bastante curioso, porque aunque fue nombrado por autores antiguos, incluso por Aristóteles, fue puesto en valor por un autor moderno, Leibniz. Si nos acordamos, Leibniz es considerado uno de los tres grandes racionalistas. Ah, como Descartes o Spinoza. Exactamente. Spinoza, Descartes o Leibniz son considerados como el trío de racionalistas. Pero volviendo al principio de identidad, fue Leibniz quien lo colocó como un principio básico de la lógica. ¿Y qué dice este principio? Este principio lo que nos dice básicamente es que una cosa es siempre idéntica a sí misma. No sé, me parece evidente que una cosa es idéntica a sí misma. Por ejemplo, un triángulo es una figura geométrica de tres lados. Este enunciado sigue la estructura del principio de identidad porque ese triángulo es equivalente a ser una figura geométrica de tres lados. Exactamente, la identidad sigue la estructura de A es igual a A. Lo interesante aquí es que Leibniz lo posicionaría como el principio más básico de la lógica, y a partir de este autor racionalista fundamentaría muchos otros principios, como el principio de sustitución o el propio principio de no contradicción. Supongo que esto se entiende porque este principio no permite que un triángulo no sea una figura geométrica de tres lados. Entendamos que triángulo y figura geométrica de tres lados es lo mismo, por lo tanto en el mismo enunciado no pueden convivir la afirmación y la negación de la misma cosa, pues es una contradicción. Así se está haciendo referencia a lo que dijimos antes con el principio de no contradicción. No puede existir una contradicción entre algo y la negación de ese algo. Lo que se tiene que tener claro es que el principio de identidad, aunque se vea de una forma muy simple, es un principio muy importante, pues es uno de los principios que permiten fundamentar otros. Pero este principio también tendrá ciertos enemigos. Uno de estos fue, por ejemplo, Hegel, quien generó su lógica rechazando el principio de identidad. Por descontado, como todo en Hegel, este tema es muy complicado. Y ya está, ya hemos hablado del principio de no contradicción, del principio de tercio excluso y del principio de identidad. Pero no hay nada más. No, a ver, existen muchos principios que son muy interesantes, como el principio de abstracción, de sustitución, de separación o de explosión. Además, todos ellos tienen implicaciones lógicas muy importantes. Pero también es verdad que los principios más importantes y más citados han sido estos tres. ¿Recuerdas qué decían? Sí, claro. El principio de no contradicción lo que nos dice es que no se puede dar el caso de que se afirme que algo sea algo y a la vez se diga que algo no sea algo. Por ejemplo, no se puede decir que un objeto sea una silla y a la vez que ese objeto no sea una silla. Lo que hace por su lado el principio de tercio excluso es negar la posibilidad de algo intermedio entre la afirmación y la negación. Es decir, solo hay dos modos de enunciar, la afirmación y la negación. Y lo que hace por último el principio de identidad es decir que una cosa es idéntica a sí misma. Sé que estos temas en un inicio son muy complicados, así que perdón si no ha quedado del todo claro. Si tenéis alguna duda, dejadla en comentarios y yo la contestaré más o menos como pueda. Pero bueno, simplemente decir que poco a poco estos principios irán saliendo más en el canal y poco a poco iremos reforzando estas explicaciones. Supongo que con el uso uno se va acostumbrando a estos principios. No creo que me acostumbre a esto nunca.
Pero la verdad me han surgido unas preguntas. ¿Cómo funciona la lógica estándar? ¿Y cómo funcionan las diferentes posturas lógicas que se enfrentan al modelo estándar? Ya como es costumbre, contestaremos estas preguntas en próximos vídeos. Dale like al vídeo si os ha gustado, no dudéis en suscribiros si queréis saber más de este canal. Y ahora sí, hasta próximos cafés. ¡Chao! Allá que voy. Uf, qué pesadez. Muy bien, la lógica... Voy a repetir este párrafo porque creo que... no. Vale, has hablado del principio de no contradicción. Esto no soy yo. Un momento.